Listo, chicas. Entonces estamos grabando la presentación, como ya les había adelantado. Vamos a continuar, ¿cierto? La atención del usuario con necesidades de alimentación y eliminación alteradas. Esta es la parte 2 de la clase de ayer y vamos a ver específicamente hoy los procedimientos derivados de la atención de la sonda urinaria, ya o sondaje urinario. Yo ya también les había comentado que necesito que revisen la presentación de semiología del año pasado. Se tienen que aprender estos conceptos que ya revisamos, ¿cierto? Cuando es disuria, cuando es hematuria, etcétera, etcétera. También les subí la imagen de los distintos tipos de orina, ¿cierto? Una orina colúrica, una orina hematúrica, etcétera, etcétera. Ya una orina normal y una orina que está más bien tintada. Es lo que ustedes van a poder encontrar en normalidad. ¿Ya qué es la anormalidad? Por ejemplo, encontrar hematuria o encontrar orinas excesivamente oscuras, ¿ya? Significa que hay distintas patologías asociadas al mal funcionamiento de un órgano en específico. Por eso me interesa que revisen, ¿cierto?, los conceptos y por qué se puede dar, que eso lo vamos a dejar de tarea para la próxima semana. ¿Por qué podría haber disuria? Porque nosotros lo estamos viendo como un signo, un síntoma, pero eso se debe a un problema, ¿cierto? A un problema interno en el funcionamiento, ¿cierto?, del sistema urinario en general. ¿Por qué podría haber poliuria? ¿Por qué podría haber oliguria? ¿Ya? Anuria, hematuria, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan asociar el signo o el síntoma clínico con qué patología pudiese estar ocurriendo en el usuario. ¿Ok? Eso es como para introducirnos en esta parte de sonda. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo se realiza la instalación de una sonda vesical. Nosotros como matronas generalmente vamos a realizar obviamente mucho más sondaje en mujeres que en hombres, pero eso no significa que ustedes no deban aprender de igual forma a poner una sonda, porque es una técnica, es un procedimiento, por lo tanto tiene que ser de manejo igual de matronería. ¿Ok? Entonces, el sondaje urinario o cateterismo vesical, como lo menciona la diapositiva, es introducir una sonda a través de la uretra para llegar a la vejiga. Eso, simplemente eso, con el fin de facilitar la salida de orina hacia el exterior, obviamente. ¿Ya? Ahí tenemos en la diapositiva, no sé por qué se me cambia, hay una imagen de una sonda, ¿cierto? Nosotros vimos ayer el tipo de sonda. ¿Qué sonda sería esta? ¿O cómo se llama? ¿O cuál es la subclasificación que tiene? ¿La sonda Foley? ¿Ya? Pero, ¿de cuántos De un lúmenes o MA, cuántas luces? Ah, de De un dos, lumen. de dos vías. de dos, sí, porque de una, acuérdense que se parecería a la anélato, ¿ya? Para que no se olviden. Esta de doble luz o de doble faz es la más común, es la que nosotros normalmente utilizamos en nuestras pacientes en general que tengan sonda urinaria permanente, ¿ok? Otro dato importante también es que existen tipos de sondaje urinario, principalmente tres. Existe el cateterismo vesical intermitente, que nosotros lo ocupamos, como yo les decía, principalmente en las pacientes que están en trabajo de parto, cuando se les forma globo vesical, para que puedan, eh, para que puedan entrar a la sala de parto. El segundo es el cateterismo vesical permanente, que nosotros la utilizamos en las pacientes que van a pabellón, cesárea, histerectomía o distintas intervenciones quirúrgicas, porque requieren una preparación de pabellón específica. Ahí se usa cateterismo vesical permanente y también el cateterismo vesical con irrigación. Este nosotros casi no lo utilizamos, que acuérdense que se ocupa la sonda Foley de 3 vías, y es porque es para pacientes más complejos también, pacientes con cáncer y otro tipo de problemas, ¿cierto? O de enfermedades en el tema urinario, ¿ya? Por lo tanto, nosotros utilizamos principalmente los dos primeros. ¿Cuál es el objetivo del cateterismo vesical intermitente? Dos principalmente. Primero, extraer orina con fines diagnósticos, ¿cierto? Una paciente que no puede orinar y le tengo que tomar un examen para saber si está con una infección, etcétera. Y lo segundo es extracción de orina con fines terapéuticos. Lo mismo, la paciente tiene que pasar a la sala de parto, está con un globo vesical y no baja la cabeza, ¿cierto? De este feto, de este neonato, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar la orina para que ella pueda tener su parto. ¿Cuándo está indicado? ¿Cierto? Hay casos específicos para cuando está indicado el intermitente, el permanente.
El intermitente está indicado para extraer orina en los casos que yo ya les había adelantado, retención urinaria, toma de muestras estériles en pacientes sin control de esfínter vesical, y también cuando tengo que hacer una medición de orina. En otro punto también es utilizado en pacientes con vejiga neurogénica. Si no saben lo que es vejiga neurogénica, quiero que lo busquen, porque también hay matronas que se especializan en el ámbito de patologías urinarias. Ya se trabaja muy de la mano con el kinesiólogo o la kinesióloga, entonces es muy importante también tener este manejo. Y también para la medición de residuo postmiccional, que está relacionado con la vejiga neurogénica. Es una patología, ¿cierto?, en donde por una situación específica no sale toda la orina, entonces hay que ver cuánta orina queda después de la paciente haber orina. Entonces, para que lo busquen igual. ¿Qué más? Se realiza el procedimiento e inmediatamente se retira la sonda, obviamente porque es intermitente. Si yo requiero dejar la sonda puesta, aunque sea 1 hora o media hora, yo ya tendría que poner una sonda Foley, ¿ya? Porque acuérdense que para el cateterismo intermitente se ocupa principalmente la sonda Nela, ¿ya? Déjenme anotarle la tarea. Perfecto. Otra ventaja también de este tipo de cateterismo es que si hay algún paciente que está con alguna patología o alguna enfermedad importante y tiene que extraer su orina, él mismo, ¿cierto?, lo puede realizar con la sonda Nelaton. Es de fácil manejo para hacer autocateterismo. Eso es otro dato también importante. Y como yo les decía, pueden utilizar sonda Nelaton o sonda Foley de una luz. Pero probablemente lo que ustedes van a encontrar en los servicios clínicos es sonda Nelaton. ¿Ya? Luego viene el segundo tipo de cateterismo, que es el cateterismo vesical permanente. El objetivo de este cateterismo es facilitar el drenaje continuo de la vejiga, ¿cierto?, que evita el cateterismo frecuente en casos de retención. Es decir, si yo tengo una patología en donde retengo orina y no puedo ir a orinar, yo no me pondría frecuentemente sondas Nelaton. ¿Por qué? Porque acuérdense que tengo riesgo de infección, por eso es un procedimiento estéril. Entonces, la gente que los requiere de permanencia, lo que se utiliza en este caso son el cateterismo vesical permanente con sonda Foley, ¿ya? Y también el objetivo es proporcionar medidas de comodidad y seguridad en el caso de incontinencia. Hay gente, sobre todo adultos mayores, varones con problemas a la próstata que tienen este problema de incontinencia, entonces tienen que utilizar sonda, ¿ya? Para el correcto drenaje, ¿cierto?, de la orina. Y también en el caso de que se tenga que hacer un control de diuresis. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, en la UCI o en la UTI, que la paciente no va a poder orinar y yo necesito medir esa orina, para control de diuresis también tengo que usar la sonda Foley con cateterismo permanente. ¿Cuándo está indicado el cateterismo permanente? En varios casos. Primero, en el caso de obstrucción de la vía urinaria. ¿Por qué motivo? Por cálculos, por un tumor, etcétera, infinidad de posibilidades. También, como yo les decía, en paciente crítico, si tengo que hacer un balance hídrico estricto. Nosotros todavía no hemos revisado el tema de balance hídrico, pero cuando ustedes aprendan a hacer el balance, que tiene que ver mucho con matemáticas, ¿cierto? Suma y resta de la ingesta y de los egresos, se van a dar cuenta que si yo tengo una paciente que está en relativo riesgo, ¿cierto? O que no se puede levantar, tengo que ponerle una sonda, porque va a ser mucho más estricta la medición que si la paciente orina, por ejemplo, en un frasco para medir, ¿ya? Como menciona acá, en el caso de cirugías pelvianas, siempre, si tengo una esterectomía, que es caso común en nosotros, alguna cirugía, ¿cierto?, de riñón, etcétera, siempre tengo que poner una sonda. ¿Qué más? También en la medición de diuresis en pacientes críticos, que ya lo habíamos mencionado, en el caso de retención urinaria en pacientes con analgesia peridural. Y aquí hay otro punto. Nosotros frecuentemente a nuestras pacientes, ¿cierto?, que van a un trabajo de parto normal, comillas, ¿cierto?, un parto vaginal, no le ponemos sonda. Si requiere un sondaje, lo hacemos con Nelaton previo a pasarla a la sala de parto. Pero en el caso de que mi paciente haya quedado con las piernas muy dormidas, ¿cierto? Porque la tomó un poco más la analgesia del parto y empieza con una retención, yo le tengo que poner una sonda, ¿ya? Y probablemente una permanente, porque si no, frecuentemente le voy a tener que estar poniendo sondas para eliminar la orina. Y finalmente, en casos de hematuria severa, ustedes vieron cuál era la imagen de la hematuria, ¿cierto? Esta sangre roja.
ante el riesgo de hacer coágulos y obstruir la vía. Entonces, ante eso, mejor que le ponga una sonda a esta paciente. Pero ojo que eso siempre está relacionado más con paciente crítico. ¿Qué más? También se utiliza en casos de cicatrización de las vías urinarias tras una cirugía, ¿cierto? Si tengo algún problema renal o a la vejiga y hacen una cirugía, se pone la sonda, ¿cierto? Para que mantenga el espacio, ¿ya? Eso es importante, porque si yo no tengo la sonda y por ejemplo, hice una intervención en uretra, se pega, ¿ya? Piénsenlo así, no es que se pegue, sino que la forma de cicatrización hace que quede como más cerrado. En cambio, si está la sonda, está ocupando el espacio, entonces eso tiene que cicatrizar con la sonda adentro. Ojo que eso también puede causar dolor en el momento de retirar, ¿ya? O sea, si les toca una paciente así, ojo que hay que tener mucho cuidado, traccionarla con suavidad. ¿Y qué más? En el caso de prevención de tensión en las heridas pélvicas también, porque acuérdense que la vejiga es un músculo y se estira al retener, ¿cierto?, la orina, y después se contrae. Entonces, si tengo una tensión mayor y tengo una cirugía de abdomen grande, es preferible tenerla con sonda porque así lo que vaya llegando a la vejiga se va a ir drenando. ¿Qué vamos a utilizar para este cateterismo? La sonda Foley de doble luz, un lumen para vaciar la orina, y ustedes saben que en el otro se infla el CAF o balón. Y no se olviden que el objetivo del balón es fijar la sonda en la vejiga, porque si yo pusiera la sonda y la dejara libremente, se saldría, ¿cierto? A la menor tracción. Entonces, si está la vejiga y se infla el CAF, eso es lo que me hace como una pequeña resistencia. Y no se olviden que hay que inflar el balón o el CAF con agua bidestilada, suero fisiológico y la cantidad necesaria de acuerdo a la sonda. Si estoy poniendo una sonda en adultos, probablemente son 10 cc, si es en niños, es otra la cantidad de cc. Y finalmente vamos a ver el cateterismo vesical con irrigación, que tiene como objetivo proporcionar una vía de drenaje o de lavado continuo de la vejiga. ¿Ya? Eso es importante. Por eso se ocupa la sonda de 3 luz o 3 lúmenes y está indicado en los procedimientos urológicos principalmente, como resecciones transuretrales de próstata, resecciones de carcinoma de próstata, en citoscopías, en irrigación vesical posquirúrgica, etc. Si no saben lo que es resecciones, lo buscan también, ¿ya? Y lo dejan agregado como término para que puedan saber lo que significa. Ya habíamos dicho, utilizar la sonda Foley de 3 lúmenes, que aparece acá arriba una imagen, ¿cierto? Y obviamente esta tiene dos tipos de conectores. Hay un sistema conector cerrado o abierto para recibir la orina, ya que es el de la flecha roja, ¿cierto? Ahí estoy recibiendo la orina, que tiene el recolector. Tiene la bolsa de irrigación con solución salina, que es la flecha negra, ¿cierto? Ahí tengo conectado el suero que está irrigando. Y en el último, donde está el tapón salmón, la flecha verde, es donde yo conecto la jeringa para inflar el CAF y que quede fija esta zona. Eso, ¿alguna duda hasta acá con los tipos de cateterismo o algo? Profe, en la anterior, ¿Sí? ¿lo puedo cambiar un poquito? La de la flecha negra, ¿para qué era? Que no me quedó muy claro. Es para conectar la bolsa de irrigación con el suero. ¿Ya? Porque ¿y eso? la roja recibe la orina, esta recibe la orina, y esta irriga la vejiga por la otra vía, y en esta inflo el CAF. Ya entendí. Gracias. Ya, Antonella, gracias. Entonces, primero hay que tener en consideración que todas las sondas Foley se conectan a un sistema de drenaje por gravedad cerrado o abierto, ¿ya? Pero tiene que tener un sistema de drenaje porque si no la sonda, que queda muy cercana a los genitales, va a hacer que el paciente se moje y que tenga más riesgo de infección porque el circuito no está cerrado. Y obviamente el sistema de drenaje tiene que ver con si el paciente está en cama, uso un recolector para cama, o si el paciente camina, ¿cierto? Uso un recolector para pierna, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, acá tenemos la imagen de un sistema de colector cerrado, ¿ya? Y este drenaje por gravedad cerrado tiene la válvula, ¿cierto? Y la punta, que es la que se conecta a la sonda Foley por donde va a salir la orina, ¿ya? Puede tener un respiradero o no, ¿ya? Podría tenerlo o no tenerlo. Tiene el tubo de drenaje, ¿cierto? Tiene la bolsa específica
tiene la llave de paso y el tubo para drenar la bolsa. Yo les comentaba a ustedes, cuando ustedes estén poniendo una bolsa, tienen que fijarse, porque esta llave de paso puede estar abierta. Van a tener muchas formas, hay algunas que son incluso como un cierre solamente plástico, que yo como que lo presiono para cerrar el tubo, ¿ya? Y otras que son con llave, entonces yo muevo la llave para que se cierre. Entonces, ojo con eso para que la llave o el circuito no quede abierto, porque si no va a ir recolectando la orina y la va a ir eliminando en el suelo, en la cama al lado del paciente. ¿Ok? Y obviamente esta bolsa también está graduada, por si acaso yo tengo que saber cuánto ha orinado el paciente y no tengo que pasarla a un frasco. Ya no es obligatorio pasarlo a un frasco graduado, lo puedo simplemente eliminar en una chata, por ejemplo, porque ya vi la cantidad de orina. ¿Qué más? Entonces el tubo de drenaje es un tubo flexible en la parte superior de la bolsa que ya dijimos, con unión hermética, con válvulas unidireccionales, porque este es otro dato importante. Estos drenajes impiden que la orina se devuelva a la vejiga y se mantenga en la sonda, entonces va a ir simplemente drenando. Y también el tubo de drenaje de la bolsa, que está situado en la parte inferior, que también ya lo vimos, y que también tiene unión hermética con la llave de paso y también permite el vaciado de la bolsa y la toma de muestras de exámenes no estériles. Acá viene otro dato también. Si yo tengo que tomarle un examen a un paciente que está con sonda, yo no lo tomo del colector. Imaginémonos que acá está, no sé, hay 100 cc o hay 1000 cc que creo que marcan ahí de orina. Si yo voy a tomar un frasco para solamente una orina completa, que lo vamos a revisar más adelante, la orina completa va en un frasco limpio, no en un frasco estéril. Entonces yo la orina completa puedo abrir simplemente la llave de paso y tomo el examen. Distinto es el caso si va el examen de orina con urocultivo, porque el urocultivo tiene que ir en un frasco tapa roja, a diferencia del anterior que era tapa blanca. El tapa roja es estéril, de hecho viene en una bolsa sellada. Cuando yo tengo que tomar en un paciente con catéter, ¿cierto? Una orina completa con urocultivo que es estéril, yo tengo que soltar el recolector, preocuparme que alguien lo tenga o dejarlo en un lugar que no se contamine, y yo tomo con jeringa directamente de la sonda. Ya no la puedo tomar del colector, porque si no, el examen me va a salir contaminado. ¿Ya? Entonces, eso como dato, porque a lo mejor ustedes van a llegar como matronas de puerperio, ¿cierto? Y le pueden decir, tomen el examen, y lo ojo también con las TENS, porque a veces, hoy el examen salió contaminado, pero ¿de dónde lo tomaron? Porque si es estéril, lo tengo que tomar yo como matrona. No puede desconectar el circuito la TENS. Si es un examen con técnica limpia, lo puede tomar del circuito, ¿cierto? La TENS, simplemente abriendo la llave de paso. ¿Ok? Entonces, como dato. ¿Qué más? También hay drenajes por gravedad cerrados para medición de diuresis estricta. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de bolsa es distinto, ¿ya? En este caso, cuando no tienen para drenar específicamente, o sea, tienen la bolsa recolectora, pero no tienen para eliminar la orina, se cambia el recolector completo. ¿Ya? ¿Por qué dicen el caso de diuresis estricta? Porque la bolsa, si ustedes ven, está mucho más graduada, porque son pacientes probablemente mucho más complejos que a lo mejor pueden orinar 10 cc o 20 cc, que no es lo normal a un paciente que orina 500 o 600 cc. ¿Ok? ¿Qué más? También están los sistemas de recolector abiertos, que era lo que yo también les mencionaba, el mismo sistema del tapón, de la parte que se conecta donde mismo, pero este sistema de colector abierto posee únicamente la escala graduada y el tubo de drenaje. No tiene el tubo abajo tampoco de eliminación. No se puede vaciar cuando esté lleno de orina, sino que si yo tengo que vaciar, desconecto todo el sistema para conectar otro recolector, y tampoco permite la toma de muestras. ¿Ya? ¿Por qué toma de muestras no estéril? Porque no tengo, ¿cierto?, manguera ni pituto donde poder tomar la muestra de orina de un frasco limpio. ¿Qué más? Y finalmente tenemos el sistema colector para el paciente ambulatorio. Si ustedes lo ven, es un sistema como especial que se amarra ya a la pierna, porque acuérdense que hay muchos pacientes con problemas prostáticos que no necesariamente son ancianos, ¿cierto? O tercera edad, sino que pueden haber pacientes de, no sé, 40 años, 50 años, que es un paciente joven todavía, que está activo, que trabaja y que tiene que estar por un tiempo, por una intervención con sonda. Entonces, en esos casos, el paciente no va a poder estar con la bolsa, ¿cierto? Entonces, lo que se pone es este colector en pierna y, como dice ahí, es un colector cerrado que se sujeta a la pierna del paciente. Estos pacientes en general cambian ellos mismos el colector y saben del manejo, de no contaminar la tapa, no contaminar la parte de la sonda, y generalmente también son varones en intervenciones prostáticas.
¿Qué más? Acá vamos a pasar a otro punto importante que tiene que ver con el sistema de fijación de la sonda. Hay dos sistemas de fijación, ¿cierto? Primero, arriba podemos ver que hay sujetadores de sonda Foley. Si ustedes trabajan en la clínica alemana o trabajan en una clínica, probablemente van a tener para sus pacientes este tipo de sujetador para la sonda Foley. El común de las matronas trabajamos, ¿cierto?, en el sistema público, y en el sistema público los recursos ustedes saben que son escasos, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es como un sistema artesanal. Oh, chiquilla, se me cambia cada rato. El sistema artesanal es con telas adhesivas, ¿ya? Puedo usar telas de microporos, ¿cierto?, que son como las plásticas, o telas de papel si mi paciente es muy alérgico, ¿ya? Porque si no le va a irritar la piel. Y yo lo tengo que fijar al muslo, ¿ya? Ese es otro dato importante. ¿Ya? En general se puede fijar como en la parte interna, ¿cierto? Como en el borde, cuando la paciente está con las piernas abiertas, en este borde o en el borde anterior. Ahí yo puedo hacer la fijación como se ve acá en la imagen, ¿ya? O en el medio. Pero lo importante es que no quede completamente entre las piernas, porque si no le va a causar molestia también a mi paciente. Y también hay muchas formas de poder hacer la fijación, algunos la hacen con 2 telas, otros con una tela grande, etcétera, pero lo importante es que se fija de esa manera, solo con tela, y nunca se les olvide fijar cuando pongan una sonda Foley, porque pese a tener el CAF, hay pacientes, sobre todo nosotras ginecológicas, gran multíparas, ¿cierto? O pacientes añosas de más, no sé, de 70 años, que se les sale la sonda con el CAF y todo. Entonces imagínense el dolor también. ¿Ya? Entonces yo tengo que dejar correctamente fijada la sonda, porque así le ayudo al CAF que se mantenga en el lugar que tiene que estar en vejiga. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? Creo que me llegó una pregunta, chicas. Exactamente, Ivania, las telas también se tienen que ir cambiando. Igual que en la sonda nasogástrica, en general en la sonda vesical es mucho más estricto, porque el riesgo de infección intrahospitalaria es mayor. Entonces, porque está directo conectado con una vía estéril del cuerpo, así que también se cambia, ¿ya? Y ahí lo vamos a revisar, y va a depender también del protocolo específico del lugar donde ustedes estén trabajando. Yo, como material complementario, les subí el protocolo de inserción de sonda permanente, de cateterismo permanente del Hospital de los Andes, que era donde nosotros hacemos la práctica, para que lo puedan revisar. Y ahí les especifican todos estos puntos. Por lo tanto, nuevamente, cuando ustedes lleguen a un lugar a trabajar, los manuales de procedimiento, los protocolos, porque van a tener una orientación de cómo se realiza específicamente en ese lugar donde ustedes están. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la selección de la sonda? Primero tengo que ver, ¿cierto?, la duración del sondeo. ¿Cuánto va a durar? La paciente solamente la voy a sondear porque va a pasar a pabellón y vuelve, va a estar un tiempo con la sonda, entonces ahí veo si es intermitente, si es con irrigación, porque tuvo una operación en vejiga, o es permanente, ¿ya? También tengo que ver el material de la sonda, porque hay sondas, ¿cierto?, que ustedes pueden ver acá, que son, en realidad son sondas Foley igual, ya, porque tienen 3 vías y 2 vías. Normalmente nosotros vemos las sondas Foley, que son las amarillas, ya, que son de látex. Pero acuérdense que ahora cada vez más hay gente que es alérgica al látex. Entonces, se hicieron estas sondas Foley, que son de silicona. Normalmente en el servicio público no en todos los lugares van a encontrar como este estilo de Foley, pero de silicona y no de látex, ¿ya? Eso es un dato importante. Entonces, en esos casos, las matronas, ¿cierto? Tratamos a veces de utilizar una misma sonda Nelaton, y como que la tratamos de mantener como una sonda Foley. Yo después en el taller les voy a contar un poco más, ¿cierto?, de esto, artilugios que usan las matronas, que yo pude aprender, ¿cierto?, con mis docentes en el Hospital de los Andes, pero lo común es que si la paciente es alérgica al látex, a veces no se usa o se ocupa la misma Nelaton, y se trata como de utilizar como folio, ¿ya? ¿Qué más? Aparte del material, hay que ver el calibre y ver la longitud. Ya dijimos, ustedes en la etapa de valoración del PAM, ustedes van a ir a ver a su paciente. No es lo mismo que yo le vaya a poner una sonda, ¿cierto?, Foley, a una paciente, no sé, de 16 años que tiene un quiste ovárico, porque probablemente va a ser más pequeña, voy a tener que tener más precaución, que si yo le voy a poner, perdón, una sonda a una paciente que es multipara de 3, que pesa 120 kilos o que mide 1,80 m, ¿cierto? Porque anatómicamente ya esas pacientes son distintas. ¿Qué más?
Acá existen, o aparece la imagen de distintas sondas Nelaton y aparecen distintas puntas o nombres de las sondas. Ya, esta es una Timan, nosotros casi tampoco la ocupamos. Las sondas que vienen son las Foley con la punta redonda normal. Estas Timan y otros tipos de sondas, ¿cierto? Con otros tipos de puntas, se utilizan principalmente en los servicios que alojan a pacientes con intervención en el sistema urinario. Eso principalmente. Lo que ustedes van a ver son las Foley punta redonda, ni siquiera otro tipo de Foley, ¿ya? Porque este también es Foley, pero tiene la punta, ¿cierto? Entonces se llama sonda Timen, ¿ya? O Tiemen, es lo mismo. Eso. ¿Qué otro antecedente es importante? Que existen contraindicaciones para el cateterismo vesical. Yo no a todas las personas le puedo poner una sonda, ¿ya? Y tiene que ver, principalmente está contraindicada en procesos infecciosos e inflamatorios. Ya, ojo si reciben una paciente con un PIP, con un proceso inflamatorio pelviano, que nosotros recibimos frecuentemente, no sé, asociado a un DIU, no tienen que tener mucho ojo si el doctor le va a indicar una sonda Foley porque va a entrar a pabellón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de infección y de llevar a lo mejor una infección de vejiga a riñón es muy alto. Entonces, en casos de prostatitis aguda en varones, uretritis aguda, flegmones, absceso, en caso de estenosis, que está muy cerrado el conducto, o rigidez uretral, tengo que evaluarlo, ¿ya? O sea, si el doctor me indica una sonda, obviamente yo voy a tener clara la indicación, pero yo como profesional matrón o matrona soy la que tengo que decidir si efectivamente se puede poner o no la sonda. En las mujeres en general, por el pH, por la humedad de la vagina, es mucho más fácil poner la sonda. Estos problemas de rigidez, ¿cierto? O de estenosis uretral es mucho más común en los varones. Y cuesta mucho más porque en el espacio, ¿cierto?, a recorrer en una sonda de mujer serán máximo 10 centímetros, en cambio en el varón pueden llegar a ser 18 o 16 o 13 centímetros. En las mujeres con una vejiga, ¿cierto?, con una uretra mucho más corta pueden ser 5 centímetros. Entonces va a pasar mucho más rápido la sonda. Y también en el caso de sospecha de rotura uretral, o sea que yo puse la sonda y como le ejercí tanta fuerza se rompió, tampoco, no puede quedar puesta porque si no esta sonda no está drenando, está puesta en otro lugar. Y obviamente también en casos de alergia conocida a los anestésicos locales, porque yo puedo ocupar lidocaína para poner la sonda, principalmente en varones, como les digo, y también si tienen alergia al látex, tampoco puedo poner la sonda Foley común y corriente. ¿Ya? Entonces, tenemos una pregunta. Ya, Catalina, si a un paciente con una sonda le da una infección urinaria, van a hacer probablemente una investigación. Yo no sé si les he contado esto, pero en los hospitales y en los CEFAM, ¿cierto? Se trabaja primero con la normativa de IAS, ¿ya? Y también con el tema de acreditación en calidad. ¿Para qué se hace todo esto? Es para disminuir los riesgos asociados a la atención en salud. Cuando un paciente que yo le pongo una sonda, que yo le pongo una vía venosa, se infecta, eso es una IA, ¿cierto? Una infección asociada a la atención en salud y probablemente esa IA se produjo porque la técnica o la ejecución o la persona que realizó el procedimiento no lo hizo cumpliendo todas las medidas de asepsia y antisepsia. ¿Ya? Por lo tanto, el caso de los catéteres venosos, los catéteres urinarios hay que tener mucho ojo. O sea, si yo estoy con estudiantes y me ha tocado poner sondas con compañeras de ustedes de segundo año, y tengo la mínima duda de que a lo mejor tocaron algo y contaminaron, es preferible retirarse. ¿Ya? Porque si no, me arriesgo a que le dé una IAS asociada a catéter urinario y es mucho más complejo. No significa que las van a despedir ni nada, pero uno, el paciente tiene que iniciar tratamiento antibiótico, se alargan la estadía, ¿cierto?, hospitalaria, y además se hace igual el seguimiento, porque puede ser que la misma matrona sea la que se repiten infecciones en cateterismo urinario, en cateterismo venoso, o sea, en vía venosa, entonces algo está pasando. Hay que revisar, hay que educarse, lavó las manos o está tocando después de haberse lavado las manos, después de aseptizar la zona, hay que revisarlo y te hacen seguimiento, ¿ya? Eso pasa en general, Catalina. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, chicas? ¿Nada? Perfecto. Entonces nos vamos a la parte del PAM con la valoración previa. Entonces cuando ustedes le indiquen un sondeo, ¿cierto?, vesical,
Primero tenemos que valorar previamente el estado de conciencia del paciente. Si el paciente está lúcido, si el paciente está consciente, en general las sondas no son dolorosas, principalmente en las mujeres, ¿ya? No, obviamente una sensación molesta, pero no duele, a diferencia de los hombres, ¿ya? Los hombres siempre tienden a tener mucho más molestias asociados al tema de sondaje vesical. Segundo, ¿cierto? El estado, como decíamos, el tema de conciencia, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo le ponga una sonda a un paciente anestesiado, que está inconsciente, ¿cierto? Que a un paciente que está activo, que puede mover las piernas, que puede levantar, ¿cierto? La pelvis, etcétera, etcétera. Porque obviamente el procedimiento va a ser más fácil o más difícil. Puede que una sonda, ojo que las sondas nunca se deberían poner solas. Yo como matrona siempre tengo que ir con un TENS de asistencia. Pero si en algún momento no tuviera TENS, yo podría llegar a poner la sonda sola, pero a un paciente que esté consciente, que esté orientado, que me ayude, que abra la pierna, que mueva la pierna, que sube, que baja, en ese caso. Si es un paciente que no está consciente, incluso podría requerir 2 asistentes para poner la sonda, porque ellas le van a tener que movilizar las piernas sin contaminarme a mí el área en la que yo voy a poner la sonda. ¿Ya? Dato también. ¿Qué más? Tengo que ver la indicación médica. ¿Por qué la está indicando? ¿Tiene patologías previas? ¿Tiene alguna infección? En el caso que le tengamos que sugerir al médico si es conveniente o no poner la sonda, etcétera. Los antecedentes mórbidos, perdón, y quirúrgicos, principalmente los varones, el tema de la próstata, es un problema para poner la sonda. Las condiciones ambientales. Chicas, vamos a estar con los genitales de la paciente expuestos. Entonces, ustedes tienen que olvidar que a nadie le gustaría estar con sus genitales expuestos, entonces tengo que cuidar la privacidad. Porque si no, la paciente se me va a poner más nerviosa, se puede mover y termino contaminando yo y gastando otra sonda, teniendo que volverme a lavar las manos y demorándose el procedimiento. ¿Qué más? La experiencia previa. La gente que le han puesto sonda y no le molesta, no le duele, está muy tranquila, mientras que hay mujeres que están muy complicadas porque de partida tienen que estar con los genitales expuestos. Hay otra persona aparte que te está asistiendo. Además, no sabe a ciencia cierta si le va a doler o no la inserción de la sonda. Entonces hay que tener ojo con ese manejo. Dijimos las condiciones ambientales, cuidar la privacidad. Si estamos en un horario, por ejemplo, de visita, y yo tengo a mi paciente, aunque yo cierro las cortinas, estamos en un horario de visita y tengo pacientes con familiares al lado de la paciente en la estación de al otro lado al frente, no, yo prefiero decirle a todos que se retiren un momento, uno hace el procedimiento y luego los vuelve a hacer pasar. Porque si no, imagínense esa persona cómo se va a sentir de incómoda, ya en la posición, o si tiene ganas de orinar y nos tiene que decir, a lo mejor no nos va a querer decir, hay muchas cosas que hay que contemplar. El tema del aseo genital, importantísimo. Cuando veamos la ejecución de la técnica van a ver que el aseo genital, en este caso, de la sonda, es suyo, como matronas. Es decir, yo no le podría pedir a mi TENS, ay, hágale usted el aseo genital y yo de ahí voy a poner la sonda, que hay casos que se dan. A lo mejor en la práctica clínica ustedes lo van a ver, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo soy la responsable. Si yo le hice mal el aseo, a mí me van a seguir por días porque la paciente tuvo una infección. ¿Ya? Eso también es importante. Y lo segundo, no significa que nosotros vamos a estar contratados o frecuentemente vamos a estar haciendo aseo genital, porque nosotros tenemos apoyo de nuestras TENS y es labor de ella el tema del aseo genital de las pacientes, ¿ya? Pero obviamente nosotros siempre tenemos que saber hacer un aseo porque tenemos que saberlo supervisar. Si yo no sé hacer una técnica, ¿cierto? Yo no sé hacer un aseo genital correctamente, ¿cómo superviso a mi TENS? Y eso es otro tema también. Ustedes van a salir jóvenes, ¿cierto? De la carrera y también van a ser líderes de sus equipos. Entonces hay que saber también manejar el equipo, trabajar con TENS que a lo mejor tienen más años, que tienen algunas mañas y hay que tratar de corregirla dentro del marco del respeto también. ¿Ya? ¿Qué más? Hay que ver la anatomía genital. Se van a fijar ustedes cuando ya empiecen a tener sus prácticas y empiecen a hacer los primeros tactos vaginales, atiendan los primeros partos, que todas las vaginas, ¿cierto? O toda la parte pélvica de las mujeres son distintas. Ya hay gente que tiene el clítoris más arriba, más abajo, la uretra más pequeña, más grande. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta que hay particularidades. ¿Ya? Entonces hay pacientes que tienen más peso, menos peso, entonces también influye en la visual que yo voy a tener para poner la sonda. Entonces también es un dato importante. También si es que tiene o no exámenes de orina, si yo voy a poner una sonda y la paciente tiene exámenes de orina y son con técnica estéril, o sea, con urocultivo, se lo tomo de inmediato. ¿Ya? ¿Para qué voy a conectar la red y después le voy a ir a tomar el examen? Hay que tener ojo con eso. Ver la alergia, ¿cierto?, al material de la sonda y valorar las condiciones del material, que es el balón. En la ejecución, ustedes ahí se van a dar cuenta que yo siempre tengo que probar que el CAS esté bueno antes,
Porque si yo le pongo la sonda, inflo y después tracciono y se sale toda la sonda, perdí tiempo, ¿cierto? Y expuse a mi paciente a más riesgo de ellos. Listo, entonces, ya, acá también viene una valoración durante el procedimiento. Ya tengo que ver, tengo dificultad en el procedimiento, entonces a lo mejor no lo ubiqué correctamente. ¿Cuál es la respuesta del paciente? El paciente le duele, el paciente está cómodo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características del contenido extraído? Hemos tenido casos de colegas que ponen la sonda y empieza a salir pus, chiquilla. Entonces imagínense, uno tiene que saber, o sea, puse la sonda, ¿qué salió? Salió orina clara, salió orina oscura, salió orina colúrica, hematúrica, salió pus, ¿cierto? Tengo que anotar cómo estaba el contenido, ¿cierto? Todas las características, la cantidad, etc. Y también el cuidar durante el procedimiento las condiciones de asepsia. Cuando veamos el procedimiento de ejecución, yo les voy a mostrar a PP cómo se toma la sonda, ¿ya? Y van a ver que yo tengo que manipular la sonda siempre con una sola mano, porque la otra mano con la que yo entreabro labios se toma como mano contaminada. Entonces yo no puedo tocar con esta mano esta otra mano que tiene la sonda, porque si no mi paciente sí o sí se me va a infectar, ¿ya? Y si yo llego a tener la mínima duda que toqué un lugar que no correspondía, se cambia todo, se cambia sonda, se cambia guante y me lavo las manos. Parte de nuevo el procedimiento. ¿Ok? Así de delicado es. ¿Qué más? Luego me voy a la valoración posterior, que es parte como de la evaluación, que era lo mismo que les comentaba ayer. Tengo que ver cómo se sintió el paciente, cuáles son las características de la diuresis, está permeable la sonda. Si yo pongo una sonda y no refluye orina, no, algo está pasando. No puse la sonda en el lugar correcto, ¿ya? La fijación correcta, ¿cierto? Ahí vemos que está con tela, y la presencia de complicaciones derivadas del procedimiento. No sé, ni Dios lo que era, rompió uretra, empezó a salir orina clara y después hematúrica, o llegó a otro lugar, no sé, miles de cosas que pueden ocurrir, tengo que tenerlas en consideración y en evaluación. ¿Ya? Eso principalmente. Y ahora ya nos vamos a ir al procedimiento de instalación. Algo que creo que no les mencioné ayer. Toda esta parte, en sonda nasogástrica, en vía venosa, en exámenes, hoy día en vesical, que vamos a ver, es lo mismo o muy parecido a lo que sale en el manual de procedimientos del Hospital de los Andes. ¿Ya? ¿Por qué lo trabajamos así? Porque es lo más parecido a la literatura y porque en teoría nosotros hacemos práctica y a ustedes después les tocan prácticas clínicas acá. Entonces, para que se lo puedan aprender. Entonces está definido todo el procedimiento. Acá dice procedimiento de instalación primero, el personal tiene que estar capacitado. Ya el procedimiento de instalación de sonda es obligatoriamente de profesionales no médicos, es decir, enfermera, matrona, kinesiólogo. No la deben poner TENS, ya por los riesgos, porque a lo mejor no es tan difícil poner la sonda, pero si pasa un evento adverso, tiene que saberlo solucionar. Entonces, por eso es un profesional no médico el que lo realiza, ¿ya? Después nos vamos a ir a la segunda etapa. Ya hicimos valoración, nos vamos a la parte de planificación, ¿cierto? Que son los materiales. ¿Les va quedando clara esa parte o voy muy rápido, chiquillos? ¿No? ¿Va quedando claro? Voy ando, claro, profesor. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a la parte 2, etapa de planificación, ¿cierto? Los materiales. Necesito acá, y de hecho, si esto es pregunta de prueba, ustedes tienen que tenerlo claro. En la instalación de sonda vesical yo necesito dos materiales, porque se realizan dos procedimientos paralelos, ¿ya? Primero, necesito los materiales para el aseo genital en la planificación, y segundo, necesito los materiales para el cateterismo, ¿cierto? Ya sea permanente o intermitente. Si voy a hacer la planificación del material de aseo genital, es el jarro, la chata, el agua, el jabón neutro, algodón, guantes de procedimiento, sabanilla o hules, y obviamente un recordatorio que siempre debe hacerse aseo genital previo, que ya lo vimos en las consideraciones, pero acá está definido como está en el manual. Y Profe, dígame, ¿sí? le iba a preguntar por el tema de el agua y el jabón neutro. ¿Se tienen que usar jabón para...? Ya, eso es un dato importante. Nosotras como matronas nunca recomendamos el jabón para hacerse aseo genital. Ustedes saben porque altera el pH. Sí. Pero les va a pasar que van a tener usuarias que están muy acostumbradas a usar igual jabón. Entonces, ustedes ahí tienen que transar un poco, educar a la usuaria y decirle que lo que puede utilizar es a lo mejor un jabón íntimo, un jabón neutro, ya que causa menos problema, porque hay gente que utiliza, no sé, jabones como el Dettol, que son jabones que matan la flora específicamente, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pero en el caso de la sonda vesical, yo necesito como eliminar la flora comensal. Entonces yo en este caso sí voy a utilizar jabón.
¿ya? Jabón neutro de preferencia, no jabón con clorexidina ni con antiséptico, porque acuérdense que en las unidades clínicas hay veces. Me preocupo de utilizar el jabón neutro, ¿cierto? El que utilizo probablemente para lavarme las manos, con ese puedo hacer el aseo, ¿ya? Otro dato importante, van a tener un video de aseo genital, y el año pasado creo que también vimos un video de aseo genital, que también es como medio controversial. Hay gente que usa como el agua jabonosa y con eso limpia. No, si yo ocupo jabón o agua jabonosa, después la enjuago con agua. Yo no puedo dejar con una solución jabonosa los genitales de mi paciente, ¿ya? Eso, ¿alguien más tenía dudas o consultas? Anaís, no sé si con eso respondo su duda. Profe, gracias. Profe, Sí, dígame. Gracias, Anaís. que se supone que el jabón neutro solo se ocuparía en la parte donde hay vellos, por así decirlo. Entonces, ¿no cambiaría la flora o sí? Sí, no, se ocupa en el interior igual. Se ocupa en la parte Sí. de labios mayores y menores, Mayra. Ah, ya. Sí, se ocupa para limpiar, Gracias. en este caso sí. Chicas, ¿no hay más dudas ni consultas? ¿No? Ya. Entonces nos vamos con la segunda parte de planificación, que tiene que ver con el material del cateterismo. Acá lo mismo. Existen lugares donde hay equipos uretrovesicales. Entonces estos equipos vienen listos. Es como una cajita de curación y viene todo adentro. Entonces tú abres simplemente el equipo uretrovesical y tienes todo el material para poner la sonda. Pero hay otros lugares en donde no hay estos equipos uretrovesicales. Entonces, el equipo uretrovesical común, ¿cierto? El común, si es que tiene de partida es estéril, ya tienen que acordarse de cómo tiene que venir el viraje, no se olviden de esa parte también de la matronería 1, contiene un paño perforado, ya generalmente cuadradito, y tiene un cuadrado o un rectángulo en el centro, tiene una copela, que ya dijimos que es este contenedor, tiene una bandeja, tiene apósitos y tiene vaselina líquida, ¿ya? Y en el caso de que yo en el lugar que trabajo no tenga equipo uretrovesical, puedo poner simplemente un paño estéril o un campo estéril, ¿ya? Que puede ser que pongo 2 paños por los bordes y dejo el centro, ¿cierto?, liberado, o un paño grande que también tiene una abertura en el medio. Es como el único paño estéril que tengo. Lo mismo ocurre con la vaselina. Hay lugares donde la vaselina viene dentro del equipo uretrovesical, por lo tanto viene esterilizado. Y hay otros lugares en donde el contenido interno de la vaselina obviamente está estéril, porque viene como en un frasco ampolla, pero viene afuera. Por lo tanto, la que lo va a manipular, si yo ya estoy con guantes estéril, es mi TENS. Ella me ayuda y me echa la vaselina. Yo no puedo partir la ampolla, ¿cierto? Porque si no voy a contaminar mis manos. ¿Ya? Lo otro, necesito jeringas de 10 o de 20 para instalación de catéter en adultos, de 3 en pediátricos que nosotros no vemos, y ampollas de agua bidestilada o de suero fisiológico, obviamente para las jeringas para inflar el CAF, y las ampollas de agua destilada son si es que voy a poner una sonda Foley de cateterismo permanente. Si es Nelaton, no ocupo estos implementos, ¿cierto? Por eso es pillería. Si yo en la prueba le pregunto un cateterismo intermitente y es con Nelaton, no esperaría que me pusieran estos implementos, ¿ya? Por eso se los tienen que saber. También lo mismo, si voy a ir con sonda Foley, necesito bolsa recolectora de orina estéril, en Nelaton no, siempre voy a necesitar guantes estériles, el catéter urinario, elegir la medida de acuerdo al paciente, si es de 2 o 3 vías, tela adhesiva microporosa de papel, ya acá en general no se ocupa tanto la plástica por la irritación. Puedo requerir un frasco graduado para medir la diuresis, ¿cierto? O en un riñón también poder medir la diuresis. Y el contenedor de cortopunzantes y basureros. Si bien yo acá no voy a ocupar la aguja de mi jeringa, tengo que llevar el cortopunzante porque ¿dónde se elimina esa aguja? Aunque esté estéril, que yo ocupé solo la jeringa, la tengo que eliminar en el cortopunzante. ¿Ya? Así que ojo. Y la tengo que manejar igual como si estuviera contaminada. A lo mejor en práctica ustedes van a ver que hay gente que la toma con la mano. Sí, en realidad no tiene tanto riesgo, pero ustedes tienen que acostumbrarse a manejarla con la pinza Kelly. ¿Ya? Espérenme, chicas, tengo una pregunta. Ya, Ivania, no se preocupe. No, lo que les decía es que la vaselina puede venir dentro del equipo uretrovesical. Y en esos casos, cuando a mí la TENS me abre el campo estéril, ¿cierto? Yo voy a estar me lavé las manos, ustedes ya saben esa parte del lavado de manos quirúrgico, estoy con las manos en alto, no las bajo, ¿cierto? Me voy a secar con el papel y me pongo mis guantes estériles de la forma que ustedes aprendieron y que vamos a repasar este año.
Estoy con mis manos estériles, por lo tanto no las puedo bajar, ¿cierto? Y la TENS me abre el equipo uretrovesical. Y yo empiezo a manipularlo de adentro, que pudiese ser la vaselina también, porque viene esterilizado. Caso contrario, viene el mismo equipo sin la vaselina adentro, yo con mis guantes estériles manipulo todo lo de adentro y le pido a la TENS que me eche vaselina en la mano para poder echar a la punta de la sonda. Ivania, no sé si con eso queda como claro esa parte. Ya, ahí me escucho ok. Perfecto. Entonces, después nos vamos a ir al procedimiento de instalación. Como yo les decía, siempre se requiere la asistencia de por lo menos un TENS. Ponerla sola me arriesgo a que me pueda contaminar o que pueda infectar a la paciente, entonces es más riesgoso. No se olviden que me tengo que lavar las manos, veo el brazalete de identificación, verifico los datos, le cuento al paciente todo lo que hemos aprendido. Ya, si falta algún paso acá, yo esperaría que ustedes lo agreguen. Porque ayer en Sonda faltaba también el explicarle el procedimiento, no se olviden de esa parte que nosotros la hemos ido revisando, ¿ya? Preparo el material, compruebo que están todos los materiales, porque si ya estoy poniendo la sonda y estoy con lavado de manos quirúrgico, no puedo estar saliendo de la unidad del paciente. Entonces yo cuando veo el carro tengo que llevarme 2 carros para poner la sonda, el carro de aseo genital y el carro de enfermería con el material estéril. Luego voy a ir a preparar al paciente, le informo al paciente, preparo la luz si es necesario. En algunos casos sí, es más fácil visualizar, ¿cierto? La uretra de la paciente si yo estoy con una luz, principalmente a las mujeres, ¿cierto? Más que a los varones. Tengo que proteger la intimidad del paciente y poner al paciente en una posición adecuada. ¿Cómo se llamaría la posición en la que voy a poner a mi paciente? ¿Le voy a poner una sonda a una mujer? ¿En qué posición la pongo, chiquillas? Fowler. ¿En qué? De litotomía. A ver, ¿quién dijo Fowler? Yo dije, Ya. Mire, Anaís, efectivamente, no sé quién dijo litotomía. No la Yo, alcancé. Nivea. Sí, Nivea, efectivamente, más que Fowler es litotomía, ¿ya, Anaís? Porque tengo que tener expuesta la zona genital del paciente, ¿ya? Así que en mujeres es posición ginecológica o de litotomía, ¿ya? Entonces, también les voy preguntando esto para que vayan haciendo el nexo, para que vean que es importante saberse todos los contenidos de la matronería 1, porque hay cosas que ya vamos a ir dando por sabida. O sea, yo no les voy a poner aquí que la pongan en litotomía, yo doy por sentado que ustedes saben que la tienen que poner en litotomía, ¿ya? ¿Qué más? Luego nos vamos a la ejecución de la técnica propiamente tal, ¿ya? Entonces aquí sí partimos ya con la ejecución, que es la cuarta etapa, ¿ya? Entonces, me voy a lavarme las manos según protocolo. ¿Por qué le pongo según protocolo? Porque puede ser clínico, puede ser quirúrgico. Me pongo los guantes de procedimiento, pongo la sabanilla o le pido a mi TENS que me ayude con la sabanilla o el hule, porque obviamente voy a mojar a la paciente haciéndole el aseo genital y no quiero que se moje la cama. Pongo la chata, hago el aseo genital como ustedes aprendieron. Hago el jabón, ¿cierto? Inmediatamente antes de insertar el catéter. Acuérdense que había una forma específica de aseo genital que vimos el año pasado, ¿cierto? Primero me voy por los muslos, ¿cierto? Me voy por Monte de Venus, después paso por introito y termino por ano. En el caso de catéter vesical, yo no necesito limpiar muslos, ya de pliegue a muslo, porque yo lo que necesito más limpio es pliegue hacia el interior, ¿cierto? Hacia Monte de Venus hacia abajo. No sé si me explico. Si yo le estuviera haciendo un aseo genital a una paciente, que es solamente un aseo porque es puérpera y no se puede levantar y no se ha podido levantar a hacer aseo, tengo que limpiar todo como aprendimos, incluyendo muslo. En este caso de inserción de catéter, no. El aseo es prolijo, pero no requiere limpiar los muslos, porque en realidad yo no voy a tocar ni voy a intervenir en esa área. ¿Ya? ¿Qué más? El aseo genital debe ser realizado por el profesional que hará el cateterismo. Tengo que retirar la chata, tengo que retirar los guantes de procedimientos y luego de eso me tengo que hacer el lavado de manos clínicos según protocolo, pero yo les puse ahí que se acuerden que el lavado quirúrgico es el que recomienda la OMS, ¿ya? Mi ayudante, que es mi TENS, debe abrir el equipo uretrovesical y presentarme la sonda, la bolsa recolectora y la jeringa de 10 cc. ¿Qué significa esto? La TENS va a estar con mi bandeja, ya que vamos a imaginar que este cuaderno. Entonces, esto viene, acuérdense, por abajo con papel, por arriba con un plástico. Lo abre, que ustedes tampoco han tenido esa parte del taller de abrir el material. Yo no lo abro por cualquier lado, sino que yo lo tracciono suavemente y lo dejo abierto, yo lo presento el material, ¿ya? Luego de que yo ya estoy con mis guantes, yo matrona, ¿cierto? La TENS ya me presentó mi material, yo lo puedo manipular.
porque yo estoy con guante estéril y lo de adentro de la bandeja de uretro vesical está estéril. Entonces, ordeno mi material. Acuérdense que esto, como decía una profesora, no puede ser como al lote, sino que yo tengo que tener un orden, tiene que tener, como siempre dicen las colegas, tiene que ser estético, ¿ya? Porque yo tengo que destacarme que yo vengo de una universidad que yo estudié, no es como que estoy haciendo cualquier procedimiento. Entonces, voy ordenando mi material y de ahí la TENS va a abrir la sonda. La sonda viene con un empaque, ¿cierto? Que yo lo abro, una bolsa pequeña, así alargada, la abro y adentro trae otra bolsa. Yo de ahí tomo la punta de la sonda sin tocar la parte del envoltorio que tocó la TENS y la tracciono y la saco. Y de ahí la abro de esta otra bolsa protectora y la puedo dejar adentro de mi equipo retrovesical, porque está estéril. Y de ahí lo mismo con la jeringa. La TENS me abre la jeringa, me la presenta sin tocarlo, sin contaminar, y yo la tomo y la recojo, y etcétera, etcétera. Lo que está afuera, que no está estéril, la TENS me lo presenta. Lo que yo puedo manipular dentro es lo estéril, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro, la bolsa recolectora, si está estéril, también me la tiene que presentar y yo la dejo en una orilla al lado, en un lugar donde no se vaya a contaminar. Para cateterismo intermitente solo le va a presentar la sonda Nelaton, ¿cierto? Acuérdense ustedes de ponerse, esto va al revés, ¿cierto? Primero la ayudante abre, pero yo ya tengo que tener como los guantes puestos o va como en paralelo. Ya mientras la TENS me va abriendo, yo me voy poniendo también los guantes. También puede ser así o al revés, me presenta todo, ¿cierto? Pero la TENS lo tendría que como dejar o depositar, ¿cierto? Para no decir tirar, sobre el equipo de uretro que está abierto, y yo de ahí manipulo todo cuando me ponga los guantes estériles. Luego de esto tengo que preparar la sonda, la abro, yo les dije, voy a probar el CAF, ¿cierto? Con 10 cc de agua biodestilada, pero en general, ¿cómo los probamos? Con aire, porque si el CAF viene pinchado, ¿cierto? Viene roto, se va a desinflar rápidamente y no pierdo el agua biodestilada, ¿cierto? Porque si no perdería una sonda más el agua biodestilada, ¿ya? Eso. Y nos vamos a ir a la ejecución de paciente femenino. No sé si hay dudas o consultas, comentarios. No, profe. ¿No? Me faltó el último punto, parece, profe. A ver qué queda. Tienen toda la razón. Hay que lubricar el catéter con glicerina. La glicerina casi no se ocupa vaselina estéril y luego se introduce por la uretra. En general en las mujeres casi no utilizamos vaselina. Yo les dije, la cavidad vaginal es húmeda y está lubricada por sí sola. Entonces es muy fácil la introducción. Pero en los varones sí o sí tienen que usar vaselina. Incluso en algunos lugares ocupan lidocaína también, ya como anestésico para que sea más fácil la introducción. Pero las que nosotros ponemos en general no se requiere, ya no tiene mayores complicaciones. ¿Qué más? Entonces nos vamos, aquí yo les puse 3 ejecuciones, nos vamos, la primera parte es común, vamos a ver la parte en femenino, que es el paciente que nosotros más tenemos que atender, y ustedes se van a leer en su casa la ejecución del paciente masculino y pediátrico. No, mejor solamente el pediátrico se lo van a leer solas porque es como lo mismo, ya vamos a leer femenino y masculino. Y de ahí nos vamos a ir con la última parte de registro. Entonces, la ejecución en el paciente femenino, que ustedes se la tienen que saber de memoria, porque es lo que más ponemos, ya dijimos que vamos a poner a la paciente en posición ginecológica. Yo con una mano, ya si yo soy diestra, yo con mi mano izquierda voy a separar los labios de la vulva de la paciente. ¿Ya? Yo les dije, esta mano, que es con la que no, ¿cierto? No escribo yo, con la que no soy diestra, o sea, no con la que escribo, la ocupo como mano contaminada. ¿Ya? Si alguna de ustedes es zurda, ¿cierto? Escribe con la otra mano, lo hace al revés. ¿Ya? Está claro, chiquilla. Entonces, yo esta mano que ya está contaminada, con esta entreabro. Yo previamente, que les voy a mostrar con el cable del mouse, chiquilla, pero que después lo vamos a ver en el taller. Las sondas, ¿cierto? Tienen un largo aproximado como de, yo creo que son como 40 centímetros, que es como este lado. ¿Ya? Entonces tengo la punta donde ya supongamos que aquí voy a conectar la bolsa recolectora, entonces yo por aquí parto enrollando mi sonda. La sonda yo no me la puedo enrollar así en la mano, ¿ya? No sé si me ven, yo no me la puedo enrollar así, porque cuando yo intente poner la sonda y introducirla, esto me va a molestar y puede hacer que yo me contamine, ¿ya? ¿Cómo yo tengo que tomar la sonda? La tomo de la parte de abajo, ¿cierto? Aquí es donde voy a conectar el recolector y yo la enrollo como ustedes quieran, pero la enrollo de esta forma en mi mano. No sé si se ve.
Ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, chiquillas. ¿Por qué la voy a enrollar así? Porque, ¿se ve? Ya. Entonces, supuestamente aquí yo tengo la punta. Esta mano yo la tengo contaminada, estoy entreabriendo labios, ¿ya? Yo con la punta, que vamos a marcar así como que fuera la punta, yo tomo así, ¿cierto? Y empiezo, entreabro, supuestamente aquí yo no puedo tocar esto, pero yo lo voy a firmar aquí para mostrarle, y yo voy empujando, ¿ya? Voy empujando con esta mano. Miren, si ustedes ven, y esto es más rígido, en la sonda es más difícil, y voy empujando, y se va soltando de mi mano el resto de la sonda. Ya, si yo la tuviera enrollada, no podría, y contaminaría. Entonces yo voy soltando de a poco, ¿cierto? Voy soltando de a poco y voy introduciendo, 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 sin tocar nada de esta otra mano y tocando solamente la uretra de la paciente, nada más. ¿Ya? Entonces, como dato importante para que ustedes no se lo olvide cuando le toque poner una sonda, no me enrollo ni tampoco la puedo dejar colgando porque si no voy a contaminar la sonda en algún punto igual. ¿Ya? Entonces, es como dato, como tips que yo siempre se lo entrego en el taller, pero obviamente, dadas las circunstancias, mejor que lo vean o pseudo vean ahora. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, separo los labios de la vulva de la paciente, con esto yo voy a visualizar meato urinario, ¿ya? La mano que separó los labios se considera contaminada y no debe utilizarse para introducir la sonda. ¿Qué les pasa a veces a ustedes? Ustedes están con la sonda bien tomada en esta mano, pero de repente como que se le empieza a resbalar y ustedes la afirman aquí la sonda. Si ustedes hacen eso y afirmaron con la que yo entreabrí, está contaminado. Si tienen que cambiar los guantes y cambiar la sonda, ¿ya? ¿Qué más? Voy introduciendo suavemente en el orificio uretral unos 5 a 7 centímetros, ¿ya? Obviamente va a depender de la paciente. Si una paciente que es más pequeña o una paciente más alta, pudiesen llegar a ser 10 centímetros, pero es eso el aproximado. Y ojo, es sin forzar la introducción, o sea, yo me posiciono y voy introduciendo y tiene que ser suave. Si yo noto que la sonda me cuesta y como que voy introduciendo y es como duro, no, me retiro. ¿Ya? Algo está pasando, no estoy ingresando bien por la zona o algo tiene mi paciente, ¿cierto? En el meato o en la uretra que no está bien, ¿ya? ¿Qué más? Si se introduce la sonda en vagina, que les va a poder pasar, por eso si tienen que aprender la anatomía, ¿cierto? Femenina completa y muy clara, se tiene que desechar y se usa otra sonda. Ustedes si introdujeron el introito vaginal, no podrían poner esa sonda porque eso sí o sí va a ser una infección. Y obviamente, si es que cambio sonda, me cambio guantes, e incluso me tengo que hacer nuevamente el lavado de manos, ¿ya? ¿Qué más? Tengo que mantener la sonda sujeta cuando empieza a refluir la orina. Es decir, acuérdense que yo puse la sonda, ¿ya? Y me quedé abajo. Espérame, chicas, tengo una pregunta. Ah. ¿Cómo dónde tenía la sonda para no enrollarla? No entiendo, Trinidad. ¿En qué lugar la tenía antes de enrollarme en la mano? ¿Eso? O sea, es que me perdí cuando dijo que no enrollarla para no contaminarla. Entonces, ¿dónde la dejó? O sea, ahí me perdí. No, lo que pasa es que yo les mencionaba que no se la tienen que enrollar en la mano de esa forma. Yo voy a tener la sonda sobre el equipo retrovesical estéril y no me la enrollo de esta forma, sino que de la otra forma que yo les mostré, que es así, y no así. Esa es la diferencia de la parte de enrollar la sonda. No sé si con eso la aclaro, Trinidad. Sí, gracias, ¿Sí? profe. Ya, igual si quedan dudas, chicas, después igual me preguntan. ¿Qué más? Ah, entonces yo puse la sonda, ya supongamos que yo introduje, me va a quedar como esto, de la sonda, que es como un cuarto de la sonda afuera. ¿Ya? Y acuérdense que por aquí esto va a estar abierto, entonces esto yo tampoco lo puedo soltar, porque si no se va a contaminar, y por aquí va a empezar a salir orina, que eso es el otro punto que me pasaba cuando yo ponía sondas con sus compañeras, ponían la sonda, se preocupaban mucho de no contaminar, y empezaba a salir la orina, y claro, la orina para donde sea, ya esto no puede tocar la chata, porque si no se contamina. Entonces acuérdense que tienen que tener mucho cuidado, entonces yo ya terminé de poner, va a empezar a salir orina, y yo la mantengo afirmada como ustedes quieran, pero afirmada para que salga toda la orina, por ejemplo, a la chata, o toda la orina al riñón, o toda la orina al frasco de tapa roja que es estéril si tengo que tomar examen. ¿Ya? Pero esto no lo suelto, porque yo, mientras no haya conectado esto con el recolector y cierre el circuito, mi paciente todavía se puede infectar. ¿Ya? No sé si les queda esa parte como clara. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, mantengo la sonda sujeta. Ojo que aquí también hay otra situación. Yo cuando tengo que tratar de conectar el recolector lo más pronto posible, hay colegas que igual dejan como colgando la sonda, sin que se contamine ni que toque nada. Pero yo lo encuentro riesgoso, ¿ya? Yo prefiero conectar suavemente el recolector y de ahí inflar el CAF.
¿ya? Porque si yo suelto esto y tengo que ir a inflar el CAF, yo con las dos manos me voy a tener que conectar a la otra parte para conectar. No sé si me explico. ¿Ya? Yo la podría soltar y dejarla colgando y a lo mejor no se va a contaminar, pero podría también pasar que se contamine. Entonces, yo prefiero, antes de inflar el CAF, conecto el recolector. Pero ojo, lo tengo que conectar sin moverme, porque si yo corro la sonda se me va a salir porque todavía no está fijo. ¿Se entiende, chicas? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo que no entendí muy bien, por fin? Ya. Miren, lo que yo les digo es que una vez que yo ya introduje la sonda, me va a quedar un tercio más o menos de la sonda hacia afuera, ya, que es la parte donde va a salir orina y donde tengo que conectar el recolector. Esta parte, que es donde conecto el recolector, no la puedo soltar. Yo no la puedo dejar colgando en los genitales de la paciente porque va a tocar vagina y esto se va a contaminar y va a entrar una infección, puede entrar una IES, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo la mantengo afirmada y puedo esperar que salga toda la orina, ¿cierto? Y mantenerla ahí mismo afirmada y puedo, ya dejó de salir orina, si deja de salir orina, ahí inflo el CAF. Pero yo, en lo personal, yo, matrona Leslie Olivares, ¿qué hago? Conecto inmediatamente y cierro el circuito. Porque yo conectando el recolector ya cierro el circuito. El resto que haga por fuera con la paciente no hay ningún problema porque el circuito ya se cerró, por lo tanto no tiene riesgo de infección. No sé si me explico bien, ¿ya? Y esos Entonces, procedimientos, profe, ya podemos ocupar la mano que se supone que estaba contaminada porque es está que ahora, dando, exactamente. o hago cambio de Sí, guante. no, exacto, Camila. ¿Por qué yo en general mantengo solamente? Porque las colegas que hacen con la mano que está contaminada pueden tocar otra parte de la sonda, si la parte que no pueden tocar es la punta, ¿cierto? Que es la que se va a juntar con el recolector. Entonces, ¿por qué yo cierro el circuito? Porque yo cerrando el circuito, yo ya puedo tomar con las dos manos la jeringa y llenar el CAF y no hay problema. ¿Ya? Si yo soy muy hábil, ya, pero por eso tienen que tener ojo ustedes al inicio, si yo soy muy hábil, yo puedo mantener la sonda tomada con la mano no estéril y con cuidado conecto con la otra, ¿cierto? La jeringa, inflo el CAF sin contaminar todavía, pero tengo más riesgo. En cambio, si yo ya puse el recolector, cerré el circuito y ya no hay más riesgo de infección o disminuye mucho el riesgo. Y de ahí inflo el CAF. ¿Cuál es el tema? Que si ustedes en este pedacito cortito de sonda, porque acuérdense que aparte están los genitales de la paciente, o sea, imagínense que está en la vulva y me queda esto de sonda. Entonces tengo que tener cuidado. Si yo muevo mucho esto, le voy a sacar a la paciente la sonda si no he fijado el CAF, con el CAF. Ya entonces tengo que tener mucho cuidado, lo conecto despacito, suavecito, de ahí lleno el CAF sin retirarme y ahí estaríamos como que con el circuito. Ya, por eso les digo, están las dos formas que ustedes pueden hacer. Entonces, ya digo, mantengo la sonda sujeta cuando empieza a fluir la orina, introduzco, ese es otro dato también, antes de conectar el contenedor, ¿cierto? El recolector, cuando yo llego a vejiga, tengo que introducir 2 a 3 centímetros más. Porque acuérdense que si no, puede que la punta de la sonda esté en el inicio de la vejiga. Entonces yo con 2 centímetros más queda más adentro para que se pueda inflar bien el CAF. Porque si no voy a estar abriendo el CAF en uretra. No sé si me explico también. Entonces, puse la sonda, empezó a salir orina, tengo cuidado de no contaminar, y cuando ya empezó a salir orina, introduzco 2 a 3 centímetros más, ¿cierto? Y acá dice al revés de lo que yo le estoy diciendo, pero las dos cosas son correctas. Introduzco 2 centímetros más e inflo el CAF. Si ustedes lo hacen así, acuérdense que con la mano contaminada van a poder tomar no la parte estéril, que es la punta de la sonda, voy a tener que tomarla de más atrás para no contaminar, ¿ya? Y luego de inflar el CAF, ¿cierto? Puedo traccionar la sonda, porque la sonda va a quedar un poquito más adentro, y el globito tiene que quedar específicamente en la parte de la vejiga. Entonces, cuando yo tracciono, ustedes cuando pongan una sonda, se van a acordar de mí, yo tracciono y siento una leve resistencia, porque obviamente está la sonda, está el globito y está evitando que se salga, ¿ya? Eso, y como dice ahí, traccionar suavemente la Foley hasta notar una leve resistencia que indica la llegada del globo a la unión uretrovesical, o vesicoretral, perdón. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, Dígame. profe, cuando yo llego a la vejiga y tengo que introducirla 2 centímetros más, ¿eso se hace con el recolector puesto o el recolector se pone después de los 2 No, centímetros? el recolector se pone después de los 2 centímetros. Yo tengo Entonces, la por mientras opción yo la de... tengo que tener apretada para que no se salga la No, orina. no, usted ¿No? la puede tener simplemente afirmada mientras va saliendo la orina. No Ah, tengo ya. problema. Así que acuérdense que ustedes van a estarlo manipulando con una mano. Entonces, vuelvo y repito, introduzco, ¿cierto? Introducí la sonda
y a lo mejor la tengo afirmada así, ya llegué, ya empezó a salir orina, llegué a vejiga. Vuelvo a afirmar y con la misma mano introduzco 2 centímetros más. Y ahí de que yo introduje los 2 centímetros más, tengo 2 opciones. O inflo el TAF con cuidado de no contaminar, o pongo y cierro el circuito con el recolector. ¿Sí? Ya. Entonces, un dato que por eso lo puse en rojo para cateterismo intermitente, una vez evacuada la orina o efectuado algún procedimiento vesical, esta obviamente se retira y se desecha porque está cumplido el objetivo del sondaje, ¿ya? Obviamente con la anela, no así con la FOL. Ya, entonces aquí inflaron primero el CAF, ¿cierto? Con la precaución de que no puedo soltar la punta, no la puedo tocar con la mano contaminada, ¿ya? La punta no la puedo tocar, acá yo puedo manipular la sonda, es la punta donde va el recolector que no la puedo tocar. Luego de esto voy a conectar la bolsa recolectora a la sonda Foley y la voy a fijar al muslo, ¿cierto? La parte que me queda yo la tracciono suavemente sin que me haga resistencia, ¿cierto? Y la pongo en el muslo en alguna de las partes donde vimos y fijamos, ¿ya? Otro dato es que tiene que ser en el muslo favoreciendo la movilidad. Yo les dije, entre medio de las piernas no está recomendado, mejor en la cara anterior o en el borde, y tengo que rotular. Tengo que poner la fecha, la hora y el French, si estoy ocupando una 14, una 16 o una 20, ¿ya? Y una vez finalizado el procedimiento, ¿cierto? Pongo al paciente en posición adecuada. O sea, no es como que yo pongo la sonda y me voy. No. De partida, acuérdense que el paño de uretro vesical es cuadrado y tiene solo un orificio en el medio. Por lo tanto, que es algo que siempre se le olvida, tengo que pasar por el medio de ese orificio el recolector, ¿ya? Para sacarlo del paño, porque si no va a quedar como con el paño puesto el recolector fijado a la cama. No sé si me explico. Porque acuérdense que está la sonda y hay un paño en el medio. Entonces yo voy a poner el recolector, pero va a quedar ese recolector y esa conexión entre medio de este paño. Tiene un orificio, pero está entre medio. Lo tengo que sacar, ¿ya? Entonces, dato 1. Después de eso, yo obviamente dejo al paciente en posición cómoda, le saco la chata, le saco la sabanilla, le saco el hule, le pido a mi TENS que me ayude y empiezo a eliminar el material que yo pueda tomar. Acuérdense, yo manipulé genitales, por lo tanto yo no voy a poder tomar el carro de procedimiento, ni tampoco voy a poder tomar el carro de aseo genital. Si yo me tengo que llevar el equipo retrovesical al material sucio, me lo llevo con las manos con esos guantes. Si yo tengo que tocar otra cosa, yo me tengo que cambiar los guantes y me cambio a guantes de procedimiento. ¿Ya? Pero lo importante es que no contamine. ¿Y qué más? Recojo y ordeno el material utilizado. Acuérdense que les puse precaución con la contaminación cruzada por fluidos en guantes. Me lavo las manos, ¿cierto? Para mi gusto, a esta parte le faltaría del manual de los Andes, es que le explico al usuario que el procedimiento terminó y, ¿cierto? Me lavo las manos y registro. Porque le tengo que avisar, porque a lo mejor él va a pensar que voy a volver o se va a mantener con las piernas flexionadas, no lo sé. Entonces lo dejo en la posición cómoda, ¿ya? Eso. Eso con respecto al paciente femenino. Chiquillas, nos vamos a ir porque son las 4 ya. Vámonos a un recreo, son las 4:05, démonos un recreo de 15 minutos, volvemos a las 4:20, ¿ya? Te voy a parar la grabación. Ahí estamos grabando. Y nos vamos a la presentación. Entonces, quedó clara la parte de ejecución en el paciente femenino. Entonces, si no hay dudas o consultas, nos vamos a ir a la ejecución del paciente masculino. Ya esto a grandes rasgos no es tan común ni tan probable que les toque poner una sonda en un paciente masculino, pero de todas formas tienen que saber porque tienen una pequeña diferencia, ¿ya? Todo lo anterior es lo mismo en el tema del aseo, ¿cierto? Pero en la ejecución propiamente tal, ¿qué es importante? Es decir, yo cuando ya tengo mi equipo retrovesical abierto, ya me lavé las manos, me puse los guantes. ¿Cómo se hace específicamente para el paciente masculino? Uno teniendo la sonda en la mano, de la misma forma como yo le expliqué que se ponía la mano para la paciente femenino, ¿cierto? Además, con la mano que está contaminada, yo voy a tomar el pene en posición vertical. Eso es un dato importante con la mano no dominante. Y voy a retraer el prepucio y voy a ejercer una suave tracción para enderezar la uretra. ¿Ya? Es decir, yo tomo, ¿cierto? Hago una pequeña tracción para que pueda pasar la sonda. Tomo la sonda con la otra mano no contaminada y la empiezo a introducir por el meato urinario. Generalmente el meato urinario es mucho más pequeño y yo les dije a ustedes que causa mucho más dolor, ¿ya? Por lo tanto, con el pene, acuérdense, en posición vertical,
Empiezo a poner la sonda sin contaminar, que no toque esta otra mano, y empiezo a introducir, de la misma forma como yo me guardo aquí abajo, ¿cierto? La sonda. Empiezo a introducir, y cuando ustedes hayan introducido unos, perdón, 6 a 8 centímetros la sonda, voy a cambiar el pene de posición a posición horizontal. ¿Qué pasa? Si ustedes siguen intentando poner la sonda, van a chocar abajo, ¿cierto? Como en la base del pene. Y la sonda no va a pasar, no va a pasar. Entonces yo paso de 6 a 8 centímetros y lo cambio a posición vertical y ahí va a pasar, ¿cierto? Ese declive o esa parte como más difícil, ¿ok? Entonces, lo pongo de forma horizontal para favorecer el paso de la sonda por la uretra prostática, porque si no, como yo les decía, no va a pasar, por más que lo intente. Un dato importante en el tema de los varones es que una vez que si no pasa o no se introduce, pese a haberlo puesto en posición vertical y luego horizontal, no puedo forzar la inserción. Ya, si no paso, si no puedo pasar una obstrucción o no puedo pasar la uretra prostática, no sigo intentando poner la sonda porque voy a poder crear una falsa vía o romper la uretra. Eso es un dato importante. Y si pasó, ¿cierto? Y empieza a fluir orina, acuérdense lo mismo, introduzco 2 a 3 centímetros más, inflo, ¿cierto? Lentamente el balón o el CAF, que ya previamente probé, porque acuérdense que aquí es como la parte de ejecución específica, y tracciono suavemente hasta notar la leve resistencia que yo les decía, que indica la llegada del globo a la unión vesicuretral para que se instale completamente la sonda Foley. Voy a poner el recolector, ¿cierto? Lo otro importante, tengo que poner el prepucio, sobre todo si son adultos mayores, de nuevo como estaba en el inicio. Ya no la dejo en esa posición como más traccionada. Y voy a fijar con tela en el muslo, favoreciendo la movilidad. Y obviamente si es solo Nelaton, una vez que cumplí el objetivo, saco la sonda Nelaton. Y una vez terminado el procedimiento, pongo al paciente en posición adecuada, le informo que ha finalizado el procedimiento, recojo y ordeno el material, lo mismo, teniendo precaución de la contaminación cruzada, me lavo las manos y registro, ¿ya? Ustedes van a revisar lo mismo para el paciente pediátrico. Es lo mismo con una sonda más pequeña y un CAF más pequeño, ya sea en varón como en mujeres. ¿Ya? Es lo mismo en el tema de sonda pediátrica, que no es lo común porque nuestros pacientes, ustedes saben que es hasta los 28 días los neonatos. Y ahí después es paciente adulto. ¿Qué pasa con el tema de los registros? Como yo les decía, el catéter urinario permanente o los sondeos vesicales los sigue IAS. Por lo tanto, una vez que yo efectúe el procedimiento, voy a registrar la ficha clínica. ¿Qué voy a poner? Primero la fecha y la hora de la instalación de la sonda, el tipo de sondeo, si es permanente o intermitente, y el calibre de la sonda instalada. También tengo que poner el volumen de agua bidestilada del CAF, porque imagínense que yo me equivoqué y puse solo 5 cc. Cuando mi colega vaya a retirar la sonda va a decir, oye, este CAF estaba roto, no lo probaron. Pero no, a lo mejor yo insuflé mal. Entonces tengo que poner cuánto volumen de CAF puse, ¿cierto? Cuánto líquido, cuáles fueron las características de la orina obtenida, cuál es la diuresis total obtenida, y obviamente si estuviese haciendo irrigación o instilación de medicamentos, ¿cierto? Por vía urinaria, debo escribir el volumen a pasar, el medicamento y la dosis administrada. Una pregunta. Como en el caso de la sonda para el hombre, ¿en qué posición es? ¿A qué se refiere Mayra? No sé si puede abrir su micrófono. ¿A qué posición, en qué sentido? O sea, no Decúbito necesita supino. como, no necesita Exacto, estar en alguna sí, posición. efectivamente, sí, efectivamente. Tiene que estar de espalda del paciente. Profe, ¿y Gracias. el lavado genital masculino, cómo lo Igual realizan? como lo aprendimos a hacer el año pasado, desde el prepucio, ¿cierto? Retirando los bordes, ¿cierto? Corriendo el prepucio para hacer aseo, me voy hacia la base del pene. Y lo mismo, yo en esta parte, como yo no voy a, no estoy haciendo un aseo genital de confort, ¿cierto? No es de confort, sino que solamente para poner la sonda, me preocupo principalmente del prepucio, ¿ya? De los bordes de prepucio y de la base del pene. No limpio en este caso ni testículos, ni borde inguinal, ni piernas. Igual como vimos el Gracias, aseo profe. genital Ujú. masculino el año pasado, pero me salto esa otra parte porque no sería como importante en este momento porque no es de aseo y confort, es solamente previo a una técnica. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Antonella. ¿Y qué más? Bueno, una vez que terminó el procedimiento, y se me pasó algo de la otra diapositiva, espérame un poquito.
Sí, se me pasó. Ya, entonces íbamos en el tema del volumen a pasar, el medicamento, la dosis administrada, que como les digo, no es nuestro caso, registro, ¿cierto?, la información en la ficha clínica y también, como es de IAS, registro en una hoja de vigilancia epidemiológica para catéter urinario permanente. O sea, hay una hoja aparte que yo tengo que registrar quién fue la responsable, cómo se hizo el procedimiento, etcétera, etcétera. Los datos que me pidan según la normativa del centro que estoy. Y una vez terminado el procedimiento, acuérdense, informa al paciente, acomoda al paciente, me llevo el material, lo dejo en el área sucia, elimino el material desechable. Si me tengo que cambiar previamente los guantes para no contaminar otras áreas, me los cambio y me cambio guantes de procedimiento. Y si no, trato de avanzar en lo que más pueda con los mismos guantes con los que puse la sonda, que obviamente van a estar contaminados. Una vez que ya hice todo eso, ya eliminé el material, ¿cierto? Me retiro los guantes, los elimino, me lavo las manos y ahí me voy al registro, ¿ok? Eso con respecto a la ejecución propiamente tal de la técnica. Acuérdense que hay una valoración posterior que vimos al inicio, ¿cierto? Que es la evaluación. Así que ahí ustedes saben qué cosas tienen que evaluar para ver si el paciente quedó, ¿cierto? O cómo quedó después de la inserción de la sonda. ¿Ya? No sé si hay dudas o consultas con respecto al PAM de esta técnica, porque ahora nos vamos a ir a las complicaciones. ¿Dudas o consultas? ¿No? Profe, Perfecto. yo tengo una consulta. En Carmen. caso de que, por ejemplo, nosotros estemos poniendo una sonda, la contaminamos y tenemos que poner otra, ¿eso que usamos dos se deja registrar en algún lado o da lo mismo cuánto usemos? Mire, en realidad no es que dé lo mismo. Por ejemplo, el Hospital de los Andes tiene Omnicell, entonces eso va a ser cobrado al paciente, dependiendo de la letra ya, de FONASA. Si es FONASA A o B, da lo mismo. Si es FONASA C o D, al paciente se lo van a cobrar. Porque usted cada implemento, vimos el Omnicell creo que el año pasado también. ¿Se acuerdan que es electrónico? Cada implemento que yo saco sale a nombre del paciente. En otros lugares a lo mejor igual dejo el registro, pero no de que contaminé, sino que va a quedar el registro de cuánto material gasté. ¿Y eso queda a nombre de nosotras o de la TENS? No, queda nombre, o sea, aparece retirado por ustedes, si en el caso del Omnicell, pero queda registrado para el paciente, no a nombre de ustedes. No sé si me explico. Yo, matrona Leslie Olivares, voy a ir a retirar sonda para el paciente Juanito Pérez. Saqué una, contaminé, voy de nuevo al Omnicell, va a aparecer que yo nuevamente fui a sacar el material. Puede que si hacen un seguimiento me pregunten, oye Leslie, ¿qué pasó en realidad acá? Ah, no, es que contaminé o pasó tal o cual cosa. Pero de nuevo le aparece el retiro de material a nombre del paciente. No sé Ya, si Camila, profe, con gracias. eso. Ya. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Entonces nos vamos a las complicaciones. Queda lo último, chicas, así que para que estén ahí bien concentrados. Yo les dije, ya sabemos que el catéter urinario es un procedimiento igual que tiene sus riesgos, principalmente en el tema infeccioso, pero también hay otras complicaciones, como por ejemplo la retención urinaria por obstrucción de la sonda. Si mi sonda no quedó bien puesta, ¿cierto? Y si mi sonda quedó doblada, el paciente va a hacer una retención porque obviamente no se está drenando el líquido que hay en vejiga. Ya tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa frecuentemente cuando hay retención? Cuando yo puse la sonda, la puse bien, puse el colector, y imagínense de las camas antiguas, no sé si alguien se va a acordar, a lo mejor ustedes eran muy pequeñas, se levantaban como como una parte metálica de la cama, para que el paciente no se cayera. Ya eran como unas partes así metálicas que iban aquí al lado de la cama del paciente, y a veces uno ponía como entre medio de esa parte metálica que colgaba ahí el recolector. Recuérdense que el recolector tiene que estar más abajo de la vejiga del paciente porque se va por gravedad. Entonces lo colgaban ahí abajo de la cama o en una parte colgando de la cama y después yo bajaba las barandas y quedaba apretado. Entonces no se seguía drenando. Ahí tengo que tener precaución también y por otras múltiples cosas también que puedan hacer obstrucción. ¿Ya? Como dice acá, la obstrucción puede ser causada por acodamiento, perdón, de la sonda, que es que quedó doblada, por coágulos o por mucosidad, que también se puede dar en las mujeres, o por sedimento de la orina, si la orina está muy colorida, ¿ya? ¿Qué otra complicación? El tema de infecciones urinarias ascendentes. ¿Qué significa esto? Que la infección o el microorganismo estaba en vagina o estaba en el prepucio y subió porque estuvo la vía perfecta, ¿cierto? Porque se contaminó en algún punto la sonda, ¿ya? Y acuérdense que de todas maneras, aunque yo haga una muy buena técnica, la sonda igual va a pasar por el introito, o sea, no por el introito, sino que por la parte del meato urinario. Entonces, como sea, está en una parte donde pudiese también tener microorganismos, ¿ya? Y como dice ahí, ascendente por migración de bacterias a través de la luz de la sonda, por lo tanto tengo que mantener la técnica séptica en la instalación y manejo, ¿ya?
Otro tema que ocurre también. Ay, ¿qué pasó? ¿Escuchan, chicas? ¿Ahora sí? ¿Ven la presentación o no, chicas? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? profe, Ya. Profe, Entonces, puede haber la creación de una falsa vía por traumatismo en la mucosa uretral. ¿Qué significa esto? Que yo ejercí tanta fuerza, ¿cierto? Que en vez de que la sonda pasara directo, se va hacia arriba por mucosa y se crea, ¿cierto?, esta falsa vía, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No hay que forzar la introducción de la sonda. Yo les dije, si la sonda no pasa, yo no sigo traccionando fuerte, porque ahí creo las falsas vías, ¿ya? Yo espero, retiro, veo y vuelvo a probar suavemente. Si no pasa, no pongo la sonda, ¿ya? Y si no se consigue el sondaje, debo dar aviso al médico, ¿ya? Porque por algo se lo indicaron, y no debo insistir en la instalación, ¿ya? Porque si no voy a quedar una falsa vía. ¿Qué más? Pueden encontrar la presencia de hematuria, ¿cierto?, posterior al sondaje a causa de alguna pequeña herida que yo haya provocado al realizar la técnica, o bien por la tracción de la sonda ya instalada. Es decir, cuando yo la voy poniendo, si soy muy brusca, puedo causar lo que aparece ahí en la imagen en la bolsa, ¿cierto?, una orina hematúrica. Y también, si yo tengo el caso inflado y le tracciono mucho, también puedo generar alguna pequeña herida y causar esta hematuria. Por lo tanto, hay que hacer una adecuada fijación y no forzar el ingreso de la sonda durante la técnica y usar el calibre adecuado. Lo mismo, si la uretra, ¿cierto?, el meato urinario es muy pequeño y uso una sonda muy gruesa, claramente voy a ir causando pequeñas, ¿cierto?, abrasiones en la zona, ¿ya? Entonces, que terminan con la hematuria. Otro punto a considerar muy importante es que el aseo genital debe ser mínimo cada 8 horas. Un paciente que está con sonda, en general es un paciente que no se levanta, por lo tanto ellos no se pueden realizar aseo y uno tiene que estar muy atento a que se haya realizado el aseo. En la mayoría de los lugares es cada 8 horas, pero también hay lugares como clínicas que son mucho más estrictos que puede llegar a ser cada 4 o cada 6 horas, ¿ya? ¿Qué es importante de ustedes como matronas? Siempre tienen que observar las características del contenido. Yo les dije el color, la cantidad, ¿cierto? Y también mantener la bolsa colectora siempre por debajo del nivel de la vejiga para evitar reflujo. Si yo pongo la bolsa aquí arriba con un suero, obviamente por gravedad la orina no va a poder subir, ¿ya? Entonces ojo en esa parte también. Y no se olviden de mantener el circuito cerrado y permeable. Un dato que no mencionamos en la ejecución recién de la técnica de cateterismo vesical, acuérdense que cuando yo conecto el colector, que ya cerré el circuito, tengo que preocuparme de que la llave de abajo esté cerrada. No se olviden, porque uno como que lo conecta y se olvida, y ahí es donde empieza a drenarse la orina también, ¿ya? Y también otro dato importante es que, de consideración, es que la bolsa colectora debe vaciarse cada vez que esté llena a 2/3 de su capacidad. Si la bolsa colectora, ¿cierto?, se puede eliminar abajo la orina porque tiene llave, cuando esté 2/3 le tengo que pedir a la TENS que la vacíe, que la mida si es necesario o no. Y en el caso de que sea de las bolsas cerradas, que no se pueden vaciar, se tiene que cambiar la bolsa completa, ¿ya? En algunos lugares permiten que las TENS cambien esa bolsa colectora y en otros lugares no, pero acuérdense que si la TENS lo hace mal, las directas responsables igual son ustedes, ¿ya? Entonces eso es un dato también importante. También tienen que evitar la presencia de apósitos húmedos cercanos a la inserción del catéter, o sea, una paciente no debería estar además con un pañal, por ejemplo, ¿ya? O por eso es complejo tener a las puérperas con sonda, porque imagínense entre que el sangramiento, ¿cierto?, la metrorragia que tienen, va a estar húmeda la zona, se puede infectar, ¿ya? Una infección ascendente por uretra. Y también acuérdense que la bolsa debe colgarse en la parte fija de la cama. ¿A qué se refiere esto? Las camas tienen barandas, que ya sean las camas modernas, ¿cierto?, que son totalmente eléctricas, o las antiguas, tienen estas barandas. Entonces yo la tengo que fijar en una parte que no sea primero la baranda y que no toque el suelo, y tiene que ser en la parte fija de la cama, no en la parte que se mueve como las barandas, ¿ya? ¿Qué más? El manejo del sistema con técnica séptica en la medición de la diuresis es muy importante. Por eso yo les decía, yo en lo personal, si tengo que cambiar un recolector, lo hago yo. Porque si el recolector se contamina, voy a hacer todo lo que yo hice bien en la inserción, queda en nada porque va a terminar con una infección ascendente igual. ¿Ya? Yo puedo acompañar a la TENS incluso cuando tome el examen de orina, sea un examen de orina completa, sin técnica estéril, pero igual yo tengo que estar atento.
¿ya? El vaciamiento de una bolsa con llave lo pueden hacer sola. El cambio de una bolsa recolectora cerrada lo tengo que hacer, o por lo menos tengo que estar atenta a cómo lo está haciendo, o lo hago yo personalmente, ¿ya? ¿Qué más? Siempre tengo que verificar la permeabilidad de la sonda. Me tiene que llamar la atención si algún paciente, no sé, lleva 4 horas y la bolsa recolectora sigue seca. Algo está pasando. Ya cuando ustedes vean cuáles son las posibles particularidades, cuando hay disuria y todo, se van a dar cuenta, y lo vimos también el año pasado en parte, cuánto un paciente tiene que orinar. No es normal que un paciente esté en anuria, por ejemplo. ¿Ok? Valorar también la presencia de globo vesical. Ojo, a lo mejor tengo puesta la sonda y sale algún tipo de secreción, pero yo voy a ver al paciente y el paciente me dice que le molesta, ¿cierto? La zona abdominal baja, y yo toco, palpo, ¿cierto? Y veo globo vesical, esa sonda no está bien puesta. Entonces tengo que tener ojo en esa parte. Y al medir diuresis, ¿cierto? La válvula de vaciamiento no debe tocar el frasco, la copela, que esto es lo que yo les decía de las TENS. La parte de abajo de la bolsa, ¿cierto? Viene el pitutito, la llave, ¿cierto? Y esa parte, cuando yo la abro, no tengo que tocar la parte de acá, ni esto tiene que tocar el frasco, porque ese frasco, la copela o el riñón no está estéril. Entonces, si ya lo tocan ahí, esa parte puede hacer una infección igual ascendente. Es más difícil, pero lo puede hacer de igual forma, ¿ya? ¿Qué más? En el caso de irrigación, ¿cierto? Vesical, siempre hay que cambiar las bolsas de irrigación con suero. Tengo que medir ingreso y egreso en el caso de irrigación, porque estoy irrigando, ¿cierto? Vesicalmente. También tengo que favorecer la ingesta de líquidos, ¿cierto? A excepción de pacientes que tengan insuficiencia renal o cardíaca. Acuérdense que si hay un paciente con insuficiencia renal o cardíaca, no le puedo aumentar la ingesta de líquido, porque voy a terminar causándole un problema a este paciente, ¿ya? Evitar los acodamientos y el aplastamiento de la sonda. Y miren, acá ese modelo justo que está ahora en pantalla es un recolector neonatal. Nosotros a los neonatos no le podemos poner una sonda vesical. A los pediátricos sí, neonatal no. Miren, este justo que salió hoy. Ese colector viene en otra bolsa que es estéril. Lo van a ver en profundidad el próximo año, porque ahí van a verlo en la neonatología. Pero ese colector que viene estéril, se le sacan esas partes amarillitas que están aquí en los bordes y se ponen en los genitales del neonato, ¿ya? Y adentro la bolsa está toda estéril. Obviamente esto es previo al aseo genital del neonato y todo el tema. Entonces se pone esa bolsa y después se retira, porque ese sería el contenido de orina estéril que nosotros podríamos extraer de este neonato, ya que se los doy como dato en un paciente neonatal, porque nosotros tenemos que ver paciente adulto. ¿Qué más? No se olviden de valorar los signos de infección urinaria. Cada día tiene que moverse la sonda en sentido rotatorio con el fin de evitar adherencias y cambiar el sitio de fijación. Ustedes ya vieron cómo se fijaba en pierna. Yo la puedo cambiar de lado o la puedo mover. Y la sonda que está puesta yo la tengo que mover en este sentido, ¿ya? Rotatorio, la muevo para que no se pegue, ¿ya? Eso también es otro dato importante. Y la toma de muestra para urocultivo se realiza por punción, ¿cierto? Del extremo distal del catéter, no de punción, sino que introduzco la jeringa donde va conectado el colector. Ya acuérdense que no lo puedo tomar de la bolsa porque si no va a estar contaminado. ¿Qué más? El cambio del catéter no debe hacerse en forma arbitraria, ¿cierto? Debe hacerse a intervalos de tiempos regulares. En la norma que yo les mandé del OSLA sale cada cuánto tiempo se cambia en este hospital. Puede ser distinto en otro. También está orientado a disminuir la colonización o la infección. Si hay colonización o infección, tengo que cambiar el catéter. Si hay obstrucción, tengo que cambiar el catéter. Y si se desconecta el sistema, tengo que cambiar el catéter porque no sé si está infectado o no. ¿Ya? En general, en los pacientes que usan prolongadamente catéter urinario, más de 30 días se debe cambiar cada 6 semanas, o cuando haya una infección, una hito, una obstrucción o una incrustación o haya filtración del sistema. ¿Ya? Y el retiro del catéter tiene que ser en el tiempo mínimo necesario, o sea, terminó la necesidad de usar catéter, se debe sacar inmediatamente, ¿ya? Y por eso dice, se valora diariamente si requiere mantenerse o no puesto. Y como dice ahí, se debe retirar inmediatamente cuando cese la indicación médica que originó el uso. Ya la paciente salió de pabellón, está orinando, la orina está clara, está bien, se le tiene que retirar. Y aquí nuevamente sale la ejecución de la técnica de retiro de catéter. Planificación, sus materiales. En este caso, la sonda también la retira matrona. Necesitan solo jeringa de 10 cc, chata, sabanilla o hule,
guantes de procedimiento, el cortopunzante y basurero. En la ejecución van a confirmar la indicación médica, van a identificar al paciente, le van a informar el procedimiento, se van a lavar las manos, lavado clínico, porque esta técnica no es estéril, y van a reunir su material. La TEN, ¿cierto? La puede asistir y le pone la sabanilla sobre la cama y pone la chata. Ustedes, ¿cierto? Luego de lavarse las manos, igual que hay 2 lavados, previo a reunir el material y después de hacer previamente la técnica, ¿cierto? Me lavo las manos, me pongo los guantes de procedimiento, y voy a retirar primero la fijación de la sonda. Luego abro la jeringa de 10 cc, ¿cierto? Sin conectar la aguja, y la conecto a la sonda para retirar el agua destilada del CAF. También me ha pasado que se ponen los guantes, van súper emocionados a retirar la sonda y empiezan a traccionar sin haber retirado el agua del CAF. Que no se les olvide, ¿cierto? Porque puede causar una molestia importante al paciente. Luego de sacar la jeringa con el agua, elimino la jeringa, tracciono suavemente y va a salir la sonda. Elimino el material, ojo con el cortopunzante, lo mismo. Yo no usé este cortopunzante, pero lo tengo que eliminar como si estuviera usado igualmente. Me lavo las manos y registro el retiro. Ya si fue fácil, si fue difícil, cómo estaba la orina, etcétera, etcétera. ¿Ya? El video que no pude descargar, que ya les dije, Montserrat me mandó los otros, así que ojalá pueda descargar este también. Revísenlo, véanlo, y ahí está la Ya lo bibliografía. descargué. ¿Ya lo descargó? Perfecto, Montserrat. Sí. Ahí está la bibliografía entonces de el sondaje vesical, la sonda vesical. Y estaríamos ahí finalizando. No sé si hay dudas, consultas, comentarios.